Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender sobre las componentes cartesianas de un vector, vamos a aprender sobre suma de vectores, sobre resta de vectores y la multiplicación de vectores por un escalar. Vamos a empezar. Entonces, las componentes rectangulares, ¿qué son? Las componentes rectangulares básicamente me van a servir para saber cuánto me tengo que mover en una determinada dirección. Por ejemplo, en un plano, yo dependo de las coordenadas x y y. Si yo quisiera encontrar el vector A, aquí tiene coordenadas 3,5, fíjense de que yo tendría que caminar 3 unidades en X y subir 5 unidades en Y para encontrar el vector A. Estas son las componentes rectangulares. ¿Cuánto me tengo que mover en X y en Y? ¿De acuerdo? Para encontrar los distintos vectores que aparecen aquí en este dibujo. Si estuviéramos en el plano, ahí tendríamos que agregar otra componente más, la componente en Z. Aquí en este caso, entonces yo me tengo que mover una determinada dirección en X, una determinada, 6 unidades en X, después unos 12 unidades en Y otras 12 unidades para llegar a este punto, ¿de acuerdo? En Z. ¿Ok? Si estuviéramos en un espacio con n dimensiones, entonces necesitaríamos agregar otras n coordenadas más para encontrar el punto que queremos encontrar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se suman los vectores? Los vectores se van a sumar componente con componente. ¿Eso qué quiere decir? Voy a sumar la componente x de A más la componente x de B. Después voy a sumar la componente y de A más la componente y de B. Y así sucesivamente dependiendo de cuántas coordenadas tenga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces me piden sumar el vector A más el vector B. ¿De acuerdo? De carácter vectorial. ¿Ok? Entonces voy a sumar la componente en x de A más la componente x de B. Entonces voy a tener 1 más 7. Voy a poner la coma porque ahora ya voy a trabajar con las otras componentes. Entonces la componente y de A es 5 y la componente y de B es 1. Entonces voy a sumar 5 más 1. ¿Y este qué punto me da? 8,6. ¿De acuerdo? Este punto que aparece en pantalla. Entonces, a este punto va a estar asociado un vector. Este vector. ¿Ok? Este fue el método algebraico. Hay otros métodos. Ahorita les voy a enseñar el método gráfico. El método gráfico básicamente consiste en mover el vector A la punta del vector B y el vector B moverlo a la punta del vector A. Y fíjense de que aquí me va a dar justamente el punto que yo quiero encontrar. Esta es una manera de ver gráficamente la suma de vectores. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo se restan los vectores. Entonces aquí tengo dos vectores, el vector A que está definido por las coordenadas 2,5 y el B que es 4,3. Perdón. Entonces, ¿cómo los voy a restar? Bueno, al igual que la suma, yo voy a restar componente con componente. Entonces la componente de A de X menos la componente de X de B, ¿ok? Voy a tener 2 menos 4,5 menos 3. Esto me da el punto menos 2,2. ¿Ok? Está representado por el punto que se ve en pantalla. ¿De acuerdo? Aquí va a ir asociado un vector, claramente. Pero fíjense, otra vez, este es el método algebraico. El método gráfico, para resta de vectores, me dice que yo puedo trasladar este vector. Si le pongo la punta de B, vean de que va a juntar el vector B con A, ¿de acuerdo? Este es el vector resta, ¿de acuerdo? Comparen bien cómo se ve el vector suma y el vector resta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a hacer una pequeña aclaración, miren. Aquí yo resté A menos B, pero si yo hiciera la operación contraria, o sea, B menos A, el vector resultante apuntaría al sentido contrario. Aquí me apunta hacia A, este es el vector A. Pero si yo quisiera que apuntara hacia B, tendría que hacer la operación B menos A. Entonces podemos aquí hacer una reglita. Si se desea un vector que apunte en una dirección específica, entonces la resta debe ser el punto donde quiere que apunte el vector menos el punto de partida, como lo hicimos en este ejemplo, ¿de acuerdo? Yo quiero que apunte hacia A, entonces va a ser este punto menos el de partida, y ya me tengo un vector que apunta hacia A.
¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero multiplicar una magnitud escalar por un vector? Bueno, aquí va a ser igual muy sencillo. Aquí yo ya tengo mi vector A, que está definido como las coordenadas 4,2, y me piden obtener un medio por A. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, aquí voy a multiplicar un medio por todas las componentes de A, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener un medio que multiplicará a este 4 y a este 2. Si yo hago el producto, ¿qué me va a quedar? Me queda 4 medios, 2 medios. Esto finalmente, ¿cuánto es 4 entre 2? Pues me va a dar 2. Y 2 entre 2, pues es 1. Entonces, este es el vector resultante que me da al multiplicar un medio por A, que está representado por ese pequeño punto. ¿Ok? A este pequeño punto, pues está asociado un vector. ¿Ok? Aquí hay una pequeña aclaración. Al multiplicar un vector por un número mayor que 0, estamos alargando o achicando el vector n veces. Vean, de que un medio es mayor que 0, pero fíjense que lo reduje a la mitad. ¿De acuerdo? Justamente está en la mitad de lo que era el vector A original. Si yo lo hubiera multiplicado por 2, yo lo hubiera agrandado el doble. ¿De acuerdo? Tenemos que multiplicar 2 por las entradas del vector. Me quedaría 2 por 4, 8,4. 8,4 pues sería justamente por acá, digamos donde está la punta de mi ratón, de mouse. Okay, por aquí estaría este vector, lo agrandé 2 veces. Así que yo lo puedo escalar cuantas veces quiera. Ya sea reducirlo a la mitad, cuantas veces quiera, ¿ok? Al contrario, si yo ahora multiplico por un número menor que 0, entonces lo estamos igual también alargando, achicando, pero un dato importante es que también lo mandamos al sentido contrario. Si lo hubiera multiplicado por menos 1, por ejemplo, lo estaría mandando a las coordenadas menos 4, menos 2, ya estaría en el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Del plano cartesiano. Si no se acuerdan qué es los cuadrantes del plano cartesiano, bueno, vean el video anterior a este, pero me quedaría de este lado, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo por hoy. En el siguiente video vamos a aprender sobre cómo calcular la norma de un vector y sobre la definición de vectores unitarios. Si hay dudas, por favor comenten. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.